¿Qué tal amigos de Contracara? ¿Cómo están? ¿Qué tal Francesco? Todo bien, ¿tú cómo estás, Manuel? Bien, bien, bien. Más bien estuve bastante al tanto de los acontecimientos en la ONU, ¿no? Oh, El lunes empezaron, ¿no? Las intervenciones. Me llamó mucho la atención la intervención de Trump, ¿no? En la medida que empezó bastante agresivo con el tema de quitarle méritos a la ONU, ¿no? Él dijo que él había resuelto 7 guerras y que ellos no habían ayudado en nada. Pero yo me preguntaba, bueno, ¿cuáles son esas 7 guerras puntualmente? Y además, ¿qué pasó con Ucrania? Dijo que iba a resolver Ucrania en un mes cuando él ingresara y mira ya cuánto tiempo ha pasado. bueno, es mucho más complejo de lo que Y pensaba. bueno, díselo tú. Pero el asunto del Medio Oriente, que cada vez escala, pasa el tiempo y no hay una solución. Ahora tenemos muchos países que están a favor de legitimar, digamos, el Estado palestino, que eso también va a generar una serie de controversias, Sí, ¿no? de Por tensiones. Estados Unidos e Israel, porque la mayoría quiere un Estado palestino. Sí, además hay que considerar también que la crítica de Trump hacia la ONU, si lo vamos a contextualizar en Ujú. general, tiene también sentido porque la ONU, honestamente, No venido no, funcionando. no, No ha venido se funcionando. parece más y más y más a su abuela, que es la Liga de las Naciones. Claro. También por responsabilidad norteamericana, pero no solo, ¿eh? De los, yo diría en general, de los 5 miembros permanentes que están en Ujú. el Consejo de Seguridad y que Ujú. tienen el derecho de veto cruzado, se van cruzando el veto, entonces la ONU se queda ahí paralizada y termina siendo disfuncional Ujú. como su abuela, lamentablemente. Sí, bueno, es una organización bastante antigua, ¿no? Más de 70 años. Bueno, ¿Mm? tendremos Y, el aniversario, el 45, entonces, y la número capacidad para, 80. para moverse, para renovarse, es más difícil, ¿no? Bueno, yo diría que ya desde Cuanto más el grande eres, segundo, es más difícil movilizarte, ¿no? desde el Desplazarte. segundo secretario general, sí, se ha notado esto, Bueno, pero complicado. bien. Ahora, pero retornando a nuestro contexto local, acá hemos tenido asuntos bastante complejos, ¿no? El fin de semana, el tema de las marchas, por ejemplo, Sí, la intervención de Dina Boluarte tratando de justificar su rol como presidenta, además el tema de las muertes, pero parecía que no ha sido una intervención muy, muy lúcida. No sé qué piensas tú. bueno, tan lúcida no me pareció. Bah, A mí tampoco, honestamente. tampoco oportuna, ¿no? Por el Sí, escenario bueno, donde además ella explicó este tipo de asuntos que son personales, son, pero, mejor dicho, son nuestros, son sí, locales, ¿no? En por la supuesto. ONU, no en Nueva York. Sí, pero probablemente aprovechando de una platea distinta, la Mm, presidenta quería proyectar un cierto tipo de imagen. mm. Me parece que le dijeron que se estaba pasando el tiempo, Sí, ¿no? además. Bueno, para cerrar, hoy tenemos un programa donde vamos a abordar las tensiones políticas, internacionales, locales, con un invitado especial, Por ¿no? supuesto. Hoy vamos a tener aquí en el programa a Hernando Nieto, él es director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC. Con él vamos a compartir. Hernando, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Manuel Francesco. Hernando, ¿tú Gracias. cómo vives y analizas estas tensiones políticas que se han presentado no solamente en la región, sino también en Europa y que se podemos traducir como tensiones polarizantes, extremadamente polarizantes? Claro, a ver, en principio creo que tenemos que considerar que la política en sí es por naturaleza partisana, Ujú. ¿no? Hablar de política es hablar de conflicto. Sin embargo, claro, una cosa es el conflicto que esté desarrollándose dentro de un entorno, un contexto que permita de repente ¿no? Encontrar algunas luces dentro del conflicto. ¿No? Por ejemplo, en épocas antiguas la filosofía política se vio un poco en esa función, ¿no? De poder, digamos, encaminar esa lucha partisana hacia lo que sería un bien común, por ejemplo. Ujú. ¿No? Eso se ha perdido en estos tiempos y lo que tenemos simplemente son diferentes facciones que ninguna lucha por un bien común, ¿no? Eso es en esencia lo que viene ocurriendo y a nivel global, como bien lo dices, ¿no? Ujú. Sí, entonces, Fernando, ¿qué opinas? La polarización se está volviendo extrema en varios lares
¿Y cuál podría ser las causas de esta polarización un poco generalizada? Bueno, es una pregunta bastante compleja porque en realidad efectivamente hay un proceso, ¿no?, de descomposición, diría civilizatorio, ¿no? En realidad a este nivel, ¿no?, que viene de pronto desde, o sea, de lo más cercano para nosotros probablemente es desde el siglo pasado, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En todo caso, ¿no?, de pronto vemos que hay ¿no?, un desarrollo de ciertas ideas que de alguna forma pues han ido contribuyendo, me parece, a este escenario, ¿no? Por ejemplo, el caso de las corrientes individualistas extremas, ¿no? Algunos hablan de liberalismo en general, que van a, digamos, conducir hacia una situación de, por la que llaman los sociólogos de anomia, ¿no? ¿Por qué digo liberalismo? Porque precisamente una de las cosas que garantiza el orden es el principio de autoridad. Y entonces en estas corrientes que se van dando, como dije, desde ese momento, se ha ido un poco que exagerando en extremo la falta de respeto a la autoridad, ¿no? Entonces eso es una cosa que creo yo tiene que ver con esta idea de una autonomía radical, ¿no? Un individualismo radical, ¿no? Yo, o sea, no tengo ley, no tengo frenos, no tengo límites, ¿no? Entonces me parece importante. Claro, hay una serie de instituciones que han ido, digamos, ayudando a establecer límites, no solamente el Estado, la Constitución, pensemos pues, no sé, hasta en iglesias, ¿no?, etcétera. Pero hoy en día muchas de estas instituciones son también cuestionadas, ¿no? Bueno, acá mismo cuestionamos, hay gente que quiere incendiar el Parlamento, por ejemplo, ¿no? O sea, una cosa de locos, ¿no? Irracional absolutamente, o que dicen, bueno, no, las iglesias no sirven, ¿no? Cuando históricamente uno ve pues que todas las instituciones han servido para justamente frenar ciertas inclinaciones de repente naturales de los hombres en todo caso, ¿no? Entonces yo veo... ¿frenar? Sí. Frenar, sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, o sea, digamos, inclinaciones egoístas, ¿no? Normalmente o sea, las repúblicas o las iglesias te dicen, bueno, hay que trabajar en función a el bien de la comunidad. Por ejemplo, ¿no? a ver, el tema del Sendero Luminoso. Las iglesias en el interior del país, cuando hablo de iglesia, me refiero no solo a la iglesia católica, sino también obviamente a las todas, otras sí, iglesias claro, cristianas, claro. cumplieron ¿no? también cierto rol, Uh-huh. ¿no? Sí, bueno, en todo caso, digamos, claro, dentro de cada institución siempre hay diferentes tendencias, lógicamente, ¿no? O sea, en el caso de la Iglesia Católica con mayor razón, ¿no? Pero a lo que me refería, digamos, en todo caso es que a todas las religiones normalmente, digamos, contienen cierto código moral, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, eso podría convertirse, como decía, un freno, ¿no? En principio. ¿No? Normalmente uno tiene frenos externos que son las leyes de la República, ¿correcto? Y hay frenos internos que es la moral. Entonces, en estos tiempos no hay frenos internos ni hay frenos externos, ¿no? Por lo menos en el caso peruano, las instituciones, como vemos, pues las quieren quemar. Entonces, imagínense, entonces el Parlamento que hace las leyes lo quieren quemar, entonces, ¿dónde está la ley? ¿No? ¿De dónde viene la ley? ¿Cae el cielo? ¿No? O sea, sí. Cada uno va a hacer su ley, entonces. ¿no? Entonces, y la informalidad es una de las cosas que uno ve que siempre se considera un gran problema en el Perú, ¿no? Sí, o sea, a ver, a partir de lo que estás describiendo, que es bastante alarmante, porque es lo que también nosotros presentimos o analizamos, advertimos, tiene que ver con esta impronta también autoritaria de muchos personajes. Vamos a poner los nombres, ¿no? Por ejemplo, lo que fue Bolsonaro en Brasil, lo que es Trump, lo que fue Trump y lo que es Trump ahora, lo que es Milei, por el lado, digamos, de corrientes, podría decir, de derecha, pero también por el lado de las corrientes que se les atribuye ser de izquierda, como Maduro, como Daniel Ortega. En conclusión, todos confluyen en que no tienen intención de respetar la institucionalidad. La institucionalidad democrática como que estorba. Bueno, es un poco relativo, ¿no? Para empezar, digamos, el liderazgo carismático es algo que lo conocemos desde la antigüedad, ¿no? Pericles, por ejemplo, era un líder carismático, democrático, ¿no? De pronto podría parecer Pericles como un líder populista en el siglo XXI, ¿no? Un Trump, ¿no? Pero ¿no te parece que hay una tendencia a
a no respetar la ley y la institucionalidad, y que, y que ahí se está poniendo en juego la salud, digamos, democrática. Bueno, pero es que, a ver, para empezar, hay enfoques en política, ¿no? que te dicen que más bien los liderazgos carismáticos pueden ser también favorables para el soporte institucional. Te pongo dos ejemplos, ¿no? Churchill en Inglaterra, ¿no? O De Gaulle en Francia, ¿no? Líderes carismáticos, ¿no? que sin embargo actuaron como soporte, digamos, institucional. O sea que, en principio, no creo que sea bueno pensar que un líder carismático es incompatible con institucionalismo, ¿no? Por ejemplo, claro, puedes tener algunos casos, ¿no? donde se da esa situación, pero por lo menos en teoría, ¿no? Y en los hechos, porque he mencionado ejemplos históricos, claro, lo que pasa es que ya no hay ese tipo de liderazgos, porque todo ha ido decayendo. A propósito de lo que decías de, ¿no? esta decadencia que se va dando y que evidentemente hace muy difícil que surjan liderazgos carismáticos, pero que sí puedan ser compatibles con el respeto a la ley, en fin, ¿no? En la medida de lo posible, porque como conversamos hace un rato, cuando hablamos del respeto a la ley, también tenemos que hablar del respeto a las excepciones, Sí, porque el derecho correcto. es ley y es excepción. Esto lo dijo claramente Carl Schmitt, ¿no? Un gran teórico político, jurista alemán del siglo pasado. Entonces, tampoco es que hay que santificar la ley, ¿no? Yo santifico el derecho, y el derecho es ley. No hay ley sin excepción, ¿no? La excepción confirma la ley. Para cerrar mi idea, para que Francesco pueda hacer su siguiente pregunta. Sí. Dos ejemplos puntuales. A ver, Bolsonaro ya fue condenado a 27 años, ¿no? Presuntamente por haber participado de un intento de golpe a Lula da Silva, ¿no? Recordemos al grupo de manifestantes que llegaron a Brasilia y, bueno, reventaron todos los espacios y dependencias estatales del lugar. Y tienes a Trump, que también alienta a sus afines, ¿no? A la gente que está de acuerdo con él, al tema del Capitolio. Claro, con él no ha pasado nada hasta ahora. ¿Tú cómo ves ese asunto a partir de esos ejemplos en cuanto al respeto a la ley? Bueno, a ver, hay, por un lado, como decía, el tema de la lucha partisana, que hoy día es muy visible, y también ustedes saben perfectamente cómo hoy en día se construyen narrativas, ¿no? A través de, ¿no? medios de comunicación y tal. Entonces, a veces como que digamos, muchos se dejan llevar por las imágenes, ¿no? Por ejemplo, en el derecho normalmente uno tiene que analizar el caso y evaluar todo a fondo y de manera muy precisa, ¿no? Entonces yo creo que a veces ocurren ciertos hechos que se exageran precisamente para lograr obtener algún tipo de ventaja en esa lucha partisana. Ahora, hay un fenómeno que sí me preocupa bastante y creo que algunas personas también ya lo han advertido, es el excesivo protagonismo de la justicia en el ámbito político, ¿no? Esta tendencia ¿no? a judicializar todo, ¿no? a trasladar todo al ámbito judicial, como si el ámbito judicial fuese, digamos, independiente, autónomo, que en realidad, claro, esa es la idea y en algunos casos se ha logrado en cierto momento, ¿no? Pero por lo menos si hablamos de caso local, ¿no? es obvio que no se puede pensar pues que hay una neutralidad o independencia, ¿no? Es decir, que también juegan en esta lucha, incluso en el caso de Estados Unidos, ¿no? Porque no, de pronto, claro, como el sistema de justicia es muy complejo, pues no tienes diferentes jueces federales, etcétera, que claro, no todo es, digamos, la Corte Suprema, ¿no? Y entonces ahí también pueden haber fallos que no necesariamente sean del todo razonables, ¿no? Pues yo no me dejaría llevar tanto por los medios de comunicación, ¿no? Yo prefiero analizar los hechos minuciosamente para poder emitir un juicio. En concreto, ¿no? ¿tú crees que lo del Capitolio en Washington y lo que pasó en Brasilia tiene que ver con una exageración por parte de los medios? Bueno, yo creo que puede haber una intención de exagerar y agrandar y como que se dice, o sea, ¿no? hacer que esa imagen que quede, ¿no? O sea, es una cosa que la hacen, bueno, no solamente en ese caso, en otros casos también, ¿no? Básicamente, ponemos, si vamos al caso peruano, ¿no? ¿No? La famosa narrativa de los cuellos blancos, ¿no? O sea, cuando se habla, ¿no? de tal fiscal que es mi enemigo, cuello blanco, ¿no?
simplemente porque tuvo una comunicación X con alguna persona que está procesada. Entonces, obviamente, ese es el juego que se da ahora, ¿no? En este caso, en otros casos, y es parte de esa lucha que mencionaba, ¿no? En esa lucha vale todo, ¿no? Así que yo no me fiaría mucho, ¿no? De todo, ¿no? Lo que nos dicen los medios o lo que señalan determinadas narrativas, etcétera, ¿no? Existe esto lo que llaman ahora el juicio mediático también, ¿no? Que te condenan, ¿no? O sea, sin dejarte defender, ni, ¿no? Sin saber a veces por qué, ¿no? Es una cosa, ¿no? que no es buena, ¿no? Pancho, disculpe, te Sí. quité tu pregunta. Ahora hay una pregunta porque quería relacionar lo que Fernando había dicho anteriormente, ¿no? La falta de legitimidad que ahorita se está generando en varios sistemas políticos. Y creo que se relacione, a ver, ¿tú qué opinas? Con una tensión, yo diría, histórica entre lo que en ciencia política se llama agencia y estructura. La agencia, es decir, el agente político, para que nos entiendan, ¿no? Que nos mira, ¿no? Los actores políticos, quien hace política, la estructura son las normas. Las instituciones que deberían también contener la acción política, pero al mismo tiempo el actor puede cambiar la estructura. Y como estamos viviendo una crisis también de legitimidad, ¿tú qué crees que puedan darse presiones muy fuertes para que los agentes cambien la estructura o que la puedan potenciar en diferentes escenarios? Mira el caso, por ejemplo, peruano, o también por las tensiones internacionales que se están dando. Ya, bueno, es también una pregunta un poco complicada, Claro. porque, claro, a ver, en el mundo moderno efectivamente hablamos de la legitimidad en términos de legalidad, ¿no? Como Así decía es. Max Weber. Entonces, ahora, sin embargo, esa legitimidad también en Weber apelaba a la racionalidad, ¿no? Entonces, obviamente, a veces uno ve que ¿no? hay muchas ¿no? instituciones que no parecen actuar de manera muy racional, lo cual Correcto. evidentemente genera una reacción, ¿no? de parte de las personas, exactamente, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Ahora, obviamente también para que funcionen las instituciones es necesario pues que las personas tengan cierto grado de educación, ¿no? Y que puedan valorar esas instituciones y determinados principios que pueden estar detrás de esas instituciones, ¿no? Ese es un problema, me parece, bastante serio acá en nuestro país, ¿no? Cuando vemos que hay tal desprestigio sobre, ¿no? Bueno, no solamente ya hablemos del Parlamento, el propio Ejecutivo, ¿no? El propio Poder Judicial, bueno, el Ministerio Público que está de cabeza, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí, digamos, es difícil que pueda producirse un cambio a corto o mediano plazo, ¿no? En todo caso, ¿no? Entonces es una cosa que tiene distintas aristas, ¿no? O sea, hay varios aspectos. Y por último, como mencionas, el tema del sistema internacional, ¿no? La presión internacional. ¿No? Tenemos este conflicto con la Corte Interamericana, ¿no? Que, claro, ¿no? O sea, tampoco nadie puede negar que hay, ¿no? digamos, a cierta justicia muy presionada por la ideología, ¿no? Por ejemplo. Entonces, puede ser a veces reclamos que tienen cierto sentido, ¿no? Pero en realidad, ¿no? Por todas partes hay cosas que no funcionan. Y claro, me imagino que cualquier persona se pregunta entonces qué se puede hacer, ¿no? Bueno, nosotros por lo menos en la carrera de ciencias políticas, bueno, una de las cosas que se buscaría sería también formar a futuros políticos, ¿no? Porque claro, si bien es cierto, la mayoría entra porque quiere trabajar en una empresa o quiere trabajar en algún organismo internacional y tal, ¿no? Por lo menos yo no conozco casi pocos alumnos que quieran de repente, o sea, que me meto a estudiar ciencia política porque quiero ser político, ¿no? Y quiero ser político que conozca de gestión pública, que conozca, ¿no? de comunicación política, que conozca de teoría política, ¿no? Que es algo que no existe, digamos, entre los políticos locales, ¿no? Entonces yo creo que ese sería, digamos, un aporte, ¿no? Y no solamente en nuestra carrera, en otras universidades que tienen la carrera también deberían enfocarse en eso, ¿no? Pero de pronto es lo que menos
interesa al joven, en todo caso, por lo mismo que ve, ¿no? Porque si, ¿no? si escucha todas esas cosas, ve todo esto, entonces hay un desencanto, ¿no? Respecto al funcionamiento de la política, cosa que no es buena, ¿no? Porque finalmente la política es la polis, o sea, somos todos, ¿no? O sea, si la situación está mal, es que nosotros estamos mal, ¿no? Nadie se mira en el espejo, ¿no? Todos le echan la culpa al otro, ¿no? O sea, los otros son los rateros, ¿no? Yo no. No, los congresistas son, ¿no? Los que no tienen, son los ignorantes, ¿no? Yo no soy ignorante. Y eso no es tan cierto, ¿no? Claro. Ahora, has mencionado el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya. Bien, ¿tú cómo analizas justamente esta tensión que se ha propiciado a partir de la aprobación de esta ley, donde los militares, si no me equivoco, antes del 2000, ¿no? De los 90 hasta a los 2000 quedan liberados, digamos, de aquellas culpas, ¿no? O responsabilidades por crímenes o asesinatos. Ya. Y que además es una ley que ha sido promovida por un sector político, además. Correcto. Es un sector político que ha motivado esto, ¿no? ¿Tú cómo observas este asunto en la medida que este país ha tenido un compromiso y tiene todavía un compromiso con la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, ahí hay una cosa un poco paradójica, ¿no? Porque, digamos, los sectores que se oponen a esto son los sectores que dicen que hay que buscar la reconciliación, reconciliación, sí, perdón, ¿no? Y que necesitamos entonces como que dar ya vuelta atrás, ¿no? O sea, echar la página atrás y luego viene esto y inmediatamente saltan y entonces es un poco, como dije, contradictorio, ¿no? Pero claro, si evaluamos el tema ya en todo, en una dimensión de tiempo, ¿no? Claro, efectivamente tampoco es que puedes estar, ¿no? Digamos, persiguiendo judicialmente a una persona 20 o 30 años, ¿no? Pero han tenido penas, ¿no? Claro. Algunos las han cumplido, han salido y otros todavía tienen pendiente, digamos, cumplir esas penas. Claro, o sea, claro, los que critican dicen esta ley genera impunidad, pero no es cierto, ¿no? La ley de amnistía. Claro, y... Se me había escapado el término hace un rato. Sí, entonces, o sea, ni una ni otra, ¿no? No, yo creo que hay que ir más bien hacia lo razonable, ¿no? ¿Qué es lo razonable en un tema tan delicado y controversial? Bueno, lo razonable es que si hay delito, que se cumpla la condena, que la justicia sea rápida. Tú no puedes esperar justicia 30, 40 años o que ya te mueres y todavía sigue tu proceso abierto, ¿no? No, eso no es razonable, ¿ya? No es razonable tampoco que digamos, se tenga este tema presente, ¿no? Como dice, la memoria, ¿no? No, o sea, si quieres salir para adelante, pues, ¿no? Hay cosas que no puedes tenerlas siempre ahí constantes, ¿no? Entonces no te permite avanzar, ¿no? Me parece. Además, el tema en sí es bastante complicado, ¿no? En algún momento, bueno, ¿no? Tuve una conversación muy larga con un militar que estuvo en zona de combate ¿no? En Ayacucho, ¿no? Estuve en Ayacucho y por ejemplo me decía, ¿no? Que en una comunidad pues de repente, ¿no? Una persona estaba en sendero, ¿no? Y su vecino o su compañero de carpeta del colegio estaba en el ejército, ¿no? Entonces, por un lado, podías ver, por ejemplo, que a veces habían también rivalidades, ¿no? De repente algún encono entre personas y yo estoy en un lado y otro, entonces finalmente ocurría esto, ¿no? Que se zanjaban, digamos, no peleas o disputas en esas circunstancias. O sea, no era necesariamente tanto un asunto de, ¿no? digamos, de ideología, ¿no? Sino que se resolvían también problemas personales porque al final toda la comunidad, un grupo está en un lado, el otro grupo está, o sea, todos los miembros de la comunidad están divididos, ¿no? En un lado, en el ejército, o están en sendero, ¿no? Y entonces eso era así, ¿no? O en otros casos decía, pues de pronto sí, efectivamente, muchos de sendero no buscaban confundirse con los comuneros o se disfrazaban como comuneros, digamos, ¿no? Bueno, parecía y en realidad era senderista. Entonces, claro, me decía, de repente nosotros salíamos una patrulla, ¿no? Y estábamos caminando y nos emboscaban y pum, o sea, mataban a varios de sus compañeros, de camaradas, ¿no? De la patrulla. Entonces, claro, también hay un estado de tensión enorme, ¿no? Porque no sabes en qué momento te van a emboscar y a veces las acciones o las actuaciones también respondían a estados, digamos, ya de desesperación, ¿no? O sea, me refiero a hechos de violencia, ¿no? Que pueden darse en esas circunstancias. No sé si se justifica, pero sí se explica
¿ya? Entonces es un tema bastante complejo, ¿no? No es que, no es, o sea, no es como se muestra generalmente, ¿no? Así que, claro, hay cómo juzgar eso, ¿no? Cómo juzgar esa situación. No, quien juzga, bueno, tendría que estar alguien cercano al hecho, ¿no? Pero esto no se dio así, ¿no? A ver, en vista, cambiando de tema, en vista al año electoral, ¿cómo consideras que se están moviendo, ¿no? Unas piezas en el tablero, el gran tablero electoral, Bueno, el año que vendrá? claro, para empezar, claro, es insólito que hayan tantos partidos inscritos, creo que son 43, ¿no? No sabemos todavía cuántos van a ser candidatos a la presidencia. En todo caso van a ser bastantes y, claro, igual porque está el gancho también de ser senador, ¿no? O sea, pues, Sí. no puedes postular a no presidente, pero igual vas para senador. Entonces, eso ya en sí es un problema, ¿no? Como por ahí leía un politólogo que, por ejemplo, claro, algunos dirán, bueno, pero entonces esto es una muestra de que hay interés por participar en la política, ¿no? Porque mira, ¿qué país tiene 43 partidos y, no sé, 20 o 30 candidatos, ¿no? Para la presidencia? Entonces, eso es saludable, es bueno, ¿no? Pero en realidad el caso, pero no es así porque no es que sean representación de la población, o sea, no es que sea, como por ejemplo en ciencia política, bueno, hay una teoría clásica, ¿no? que te explica, digamos, cómo surgen los partidos políticos a través de clivajes, ¿no? Digamos, segmentos de la sociedad, ¿no? En algún momento de repente no había partidos que estaban vinculados a determinada religión, ¿no? Determinado ¿no? Trabajadores, campesinos, entonces, ¿no? Estos son los representantes de los campesinos. O sea, eso no existe acá, ¿no? O sea, no hay una conexión entre la comunidad y quien está de candidato o el partido, ¿no? Entonces son básicamente intereses personales, ¿no? Que se van juntando. No, difícil ver que haya un proyecto de comunidad, ¿no? Como decía, ¿no? Y pensando en el futuro, en todo caso, ¿no? Entonces es un poco, eso sí, lamentable, ¿no? Que no haya, no sé, claro, digamos, un partido debería representar a un segmento importante de la colectividad. Claro, igual también somos sociedad muy parcelada, muy fragmentada, ¿no? Pero eso sí es malo y peor aún también el hecho que no sé, bueno, vamos a escuchar y ver qué proponen o qué ofrecen, ¿no? Pero ustedes saben pues muchas veces que, ¿no? El candidato, bueno, que tiene ciertos recursos, reúne a algunos técnicos para que le hagan el plan, ¿no? Que como que se hacen una tarea, ¿no? En la universidad y o contrato a alguien que maneje la temática, le pago ya, ok, acá está mi plan, ¿no? Acá está mi ensayo, acá está mi paper. Entonces, pero no, o sea, es simplemente como para cumplir, ¿no? No hay, hay un trabajo serio, ¿no? ¿No? En otros lados, de repente, hasta si uno es un candidato que ya tiene posibilidades de ganar, pues ya debería tener armado su equipo, ¿no? De ministerial, por ejemplo, ¿no? Aquí, como ustedes saben, no, a ver quiénes están, no, ofréceme 5 candidatos, ya, toma, no, a ver, ya no, vamos a llamarlo ya ministro, ¿no? O sea, no. Todo es muy poco prolijo, ¿no? Claro, es bastante informal, lo cual también, como conversamos, es un signo también muy propio de nuestro país, ¿no? La informalidad. Un síntoma bastante complejo, ¿ah? Sí, también, ¿no? Claro, sí. Que habla de nuestra sociedad. Sí, eso es verdad, ¿no? Y ahí sí hay diferencias respecto a otros estados, incluso de la región, ¿no? Que son mucho más institucionalizados, ¿no? En todo caso, en ese sentido, ¿no? No sé, Chile o Colombia, ¿no? En todo caso, ¿no? Bueno, Hernando, te agradecemos tu presencia aquí en No, gracias. de UPC TV. Muchas gracias por estar con nosotros. Por nada, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Bien, amigos, con nosotros será hasta la próxima semana. ¿Cierto? Correcto. Listo, nos vemos. Gracias. Hasta luego.